Gracias por continuar junto a nosotros en Informa TVX. Nos encontramos en su espacio de entrevista. Como se conoció ayer, Leonel Flores, exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social en la gestión de Mauricio Funes, fue declarado culpable de cometer enriquecimiento ilícito y, según la Cámara Segunda de lo Civil, deberá devolver al Estado $812,740 con 62 centavos. Acorde a las magistradas de la Cámara, tanto Flores como su esposa no pudieron justificar el incremento en su patrimonio y que no se pudo haber generado con su salario nominal como funcionario público. La reacción de Flores consistió en alegar que el juicio civil fue un proceso viciado y que ha sido condenado por ser amigo de Mauricio Funes. Por otra parte, el magistrado Sidney Blanco declaró que la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia investiga depósitos sospechosos en cuentas de exfuncionarios. Esto a raíz de las declaraciones del exfiscal Luis Martínez, quien alega haber recibido sobresueldos en su periodo como fiscal general. Según un escrito que Martínez remitió a la sección de probidad, confirma que recibió una cantidad oscilante entre los $10,000 y los $20,000 al mes y que tales fondos eran del presupuesto del órgano ejecutivo. También fue publicado en medios de comunicación un video en el que supuestamente Martínez recibió fondos de Miguel Menéndez, Mecafé, amigo del expresidente Mauricio Funes. Para analizar estas prácticas e implicaciones del enriquecimiento ilícito en el sector público, nos acompaña esta mediodía Jaime López, investigador y especialista de Funde en temas de transparencia y corrupción. Bienvenido nuevamente a Informa TVX, Jaime. Qué gusto. Gracias, Carlos. Mucho gusto estar acá con ustedes. Gracias, Jaime, por estar con nosotros esta mediodía y vamos a iniciar la entrevista con algo que abordamos antes de entrar al aire. Creo que es importante esta mención o recordarle a nuestros amigos de la audiencia que la ley que está vigente para el seguimiento del enriquecimiento ilícito es una ley que justamente es la Ley de Enriquecimiento Ilícito del año 1959. A pesar que hace un año en la Asamblea Legislativa se aprobó la Ley de Probidad, pero que por una demanda de inconstitucionalidad y una medida cautelar que deja en suspenso su funcionamiento, su aplicación. Y creo que es importante hacer esto. ¿Por qué todavía la Ley de Enriquecimiento Ilícito y por qué está congelada la Ley de Probidad? ¿Qué implicaciones tiene para la forma en cómo actúa, en este caso, la Corte Suprema de Justicia sobre la selección de casos de enriquecimiento ilícito? Bueno, en términos formales está bajo estudio, digamos. Sí. La diferencia está en que en la ley que aprobó la Asamblea Legislativa en diciembre pasado, pues básicamente no se desarrolló cómo iba a ser el proceso de juicio. Y eso pues básicamente dejaba que iba a haber una parte interpretativa y la interpretación pues favorecía más a que la Fiscalía tenía que tomar la iniciativa para empezar los juicios sobre enriquecimiento ilícito. En la ley del 59, a diferencia, es la Corte Suprema de Justicia básicamente la que instruía el proceso y manda directamente el expediente a una Cámara de lo Civil para que éste se abra. Y la Fiscalía en este caso tiene que reaccionar. Entonces, en términos de en qué ley tenía más poder la Corte Suprema de Justicia, pues es en la ley del 59. Y eso, al estar suspendida la ley que se aprobó en diciembre, pues ha favorecido, digamos, que la Corte Suprema de Justicia determine qué casos se van a investigar y darle la instrucción correspondiente para enviarlas a una sala de lo civil. Justamente puede ser visto como una medida de carácter estratégico a nivel político el hecho de que no esté en funcionamiento la ley de probidad, porque le permite a la Corte Suprema de Justicia establecer en agenda las personas y el tema también por los cuales se van a indagar, porque eso también se le ha preguntado de manera frecuente a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, Jaime. El hecho es bajo qué criterios y quiénes van a ser las prioridades de investigación de la sección de probidad, y claramente se está viendo, ¿no? Exfuncionarios particularmente de la gestión de Mauricio Funes, y también tenemos el caso, bueno, que esto lo lleva a nivel de fiscalía, el del expresidente Sac. En términos prácticos, así es, o sea, quizás nosotros lo que observamos es que o la sociedad quizás lo que plantea en estos momentos es que los casos se están moviendo, ¿verdad? Pero definitivamente no puede haber una instancia que concentre tanto poder, porque en este momento los casos están avanzando, pero la historia de la Corte Suprema de Justicia ha sido que los casos no caminan, que están engavetados, y básicamente ha sido por esa misma concentración de poder. Entonces, por ejemplo, nosotros en el equipo gestor de la Ley de Probidad, siempre una idea que ha estado circulando es que tienen que ser varias instancias las que puedan activar el proceso. Así, si una en determinado momento no quiere avanzar, que podría ser una futura Corte Suprema de Justicia u otra Fiscalía, pues otra instancia podría tener la facultad de iniciar el proceso. Eso es entonces, digamos, para los que consideramos de que es importante que estos casos se estén abriendo, se estén investigando, pues lo vemos con buenos ojos, pero no podemos como decimos, hacerse uno del ojo pacho, ¿verdad? De que hay un problema de concentración de poder en la Corte Suprema de Justicia en cuanto a
quiénes van a ser investigados, en qué momento, con qué celeridad, y básicamente eso es lo que está ocurriendo. Por otra parte, Jaime, un asunto que es relevante discutir es la capacidad que puede tener la sección de probidad para gestionar la gran cantidad de declaraciones y datos, porque estamos hablando que los sujetos obligados a declarar su patrimonio es una cantidad importante de funcionarios públicos, y en este caso por las indagaciones, el trabajo de investigación que ustedes han realizado y como miembros también del equipo gestor de la ley de probidad, las características de la sección de probidad le permite asimilar la cantidad de información e indagar toda esta cantidad de información de declaraciones patrimoniales. Hablamos de alcaldes, de ministros, de personas que conforman el gabinete de gobierno, expresidentes, entre otras. No estaban listos. Recordemos que esta sección, pues, básicamente nunca ha tenido las facultades ni el apoyo para hacer esta investigación, y esto es hasta ahora que se abren estos procesos que la sección comienza a asumir estas funciones. Entendemos que se le ha reforzado con personal, pero pues los resultados son claros. Digamos, uno ve la lista de casos que han avanzado y en comparación con el universo todavía son muy pocos. Yo creo que el número, digamos, si realmente se aplica la ley del 59 o si se hace una ley mejor, el número de investigados y procesados por enriquecimiento ilícito sería bastante alto. ¿Y por qué digo esto? Por ejemplo, ahora tenemos el tema yo digo mal llamado sobresueldo, porque si se han pagado, si se han hecho pagos de este tipo, en realidad son pagos ilegales, no puede tener otro adjetivo. Entonces, si en verdad estamos ante un esquema de pagos ilegales, por ejemplo a ministros o al mismo presidente de la República o a otros funcionarios, pues básicamente cae directamente en la figura de enriquecimiento ilícito y procedería a llevar adelante juicios sobre la materia. Y esto, pues solo ahí podemos ver que la lista se hace grande, y por eso ayer que uno de los magistrados decía 60 casos, la cifra no es de extrañar, o sea, porque si se va sobre ese parámetro de que si un funcionario está recibiendo pagos o ha recibido pagos más allá de su salario legalmente autorizado, pues básicamente ese dinero tendría que ser reintegrado a la hacienda pública. Me llama la atención esta mención. Hacemos solo ese paréntesis, Jaime. El tema de, tú has mencionado hablar de sobresueldos, o sea, no es el término más apropiado, tendría otra categoría jurídica, y eso sería un causal de un delito, para hacerlo más concreto, porque se está matizando en el discurso que es sobresueldo, que es un ingreso adicional al monto mensual que recibe un ministro, pero si le ponemos con claridad bajo la lectura normativa, esto puede ser concebido como un delito y procesado como tal. Yo todavía no me atrevería a ponerle la figura de delito, porque habría que ver si se cumplen otros elementos. Habría que realmente establecer realmente en qué circunstancias se han hecho estos pagos, la cuantía, qué proceso, y eso es algo que todavía apenas empieza a salir. Pero lo que sí es claro es que, y ahí es donde entra la ley de enriquecimiento ilícito, es un procedimiento especial de carácter civil, y el procedimiento consiste, o sea, ahí no se determina si la persona es culpable o es inocente, sino que lo único que se determina es que él posee un activo o un patrimonio, y si no tiene justificación legal para poseerlo, que incluye ingresos y otro tipo, entonces tiene que devolverlo. Entonces, en este caso, en principio, si efectivamente estamos o hemos estado ante un esquema de pagos no justificados legalmente a funcionarios, ministros, el mismo presidente u otro tipo de personas, pues básicamente la figura de enriquecimiento ilícito se aplica, y de ahí se tendrían que derivar otras investigaciones, porque efectivamente podría existir la comisión de un delito. O sea, en el caso quizás para claro. en el caso del exfiscal Martínez, en realidad, por ejemplo, ahí está la figura, ahí es un caso de soborno clásico, o sea, que el ejecutivo el presidente de la República o quien sea, soborna al fiscal general de la República precisamente para no ser investigado, y ese definitivamente es un delito. Y también esta cuestión de manejar sacar dinero del Estado, de las cuentas gubernamentales, que esto lo hemos podido constatar ya en el proceso contra el expresidente Saca, sacar dinero de las cuentas estatales y pasarlo a cuentas particulares y luego comenzarlo a manejar en efectivo, pues también esos son indicios constitutivos de lavado de dinero. Entonces, mira, estamos ante yo creo que es una de las situaciones más complejas que va a enfrentar el país o está enfrentando el país, porque básicamente lo que está saliendo a la luz es una estructura, en primer lugar, ilegal, o sea, de pagos,
que tiene un gran alcance, es decir, que abarca una gran cantidad de personas importantes, o sea, digamos que tienen liderazgo y que toman decisiones en este país. Y además de ser ilegal, que como te digo, con solo el hecho de que sea ilegal implicaría que ese dinero tiene que ser restituido al Estado, efectivamente podríamos estar ante un gran número de casos que podrían ser constitutivos de procesos penales. Es importante esta mención, Jaime, el hecho de, y por eso te pregunto esto, del tema de enriquecimiento ilícito como concepto, porque en la medida que esté más claro el concepto en los marcos normativos, va a permitir hacer las conexiones con las expresiones que se dan del enriquecimiento ilícito, pero actualmente esa figura conceptual está claramente definida en el marco normativo de esta ley del 59 o leyes que digamos que son complementarias a este trabajo que puede hacer el órgano judicial o que puede hacer el Ministerio Público, Jaime, o todavía es muy disperso, es muy difuso esa noción de enriquecimiento ilícito para que incluyamos el tema de sobresueldos, el tema de prácticas como el soborno, el tema de otras prácticas que se dan en la administración pública. No, de hecho es una de las figuras más claras, okay. Sí. Y de hecho es una figura sumamente excepcional, o sea, ¿y por qué digo sumamente excepcional? Porque tiene características, por ejemplo, en el enriquecimiento ilícito la carga es a la inversa. Es decir, no es la fiscalía la que va a demostrar de que el funcionario se enriqueció ilícitamente, sino que es el funcionario que ha sido señalado el que tiene que demostrar que el ingreso que posee o el patrimonio que posee lo obtuvo legalmente. Sí. Y eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en el caso, también creo que es importante mencionar, ayer tuvimos la primera resolución en 50 años o más quizás, sobre enriquecimiento ilícito desfavorable hacia el señor Leonel Flores, exdirector del Seguro Social. Acá en este proceso no es que se diga él es culpable, él es inocente, ni es que el Estado le haya hecho, le haya armado un caso, como se está planteando. Es él el que, por la figura especial que tiene el enriquecimiento, es él el que no pudo presentar los comprobantes respectivos para demostrar el origen ilícito del dinero que posee. Entonces, en eso estamos, entonces es una figura bien excepcional y efectivamente todos estos casos, por ejemplo, en el caso de los ministros, tuvimos el testimonio ayer, a mí me impactó mucho, o sea, lo tengo que decir, pero así son las cosas. Tuvimos el testimonio la semana pasada de la doctora María Isabel Rodríguez, sí, exministra de Salud y actual asesora del presidente de la República, donde ella decía, sí, nos pagaban en efectivo, o sea, yo firmaba un recibo. Y si eso es así, como te digo, esos pagos definitivamente caen en la figura de enriquecimiento ilícito y es dinero que tiene que ser restituido al Estado. En el caso entonces de Flores, evidentemente por llevarse por el ala civil, esta persona tiene que restituirle al Estado esa cantidad, que es lo que mencionaba en introducción, $812,740 con 62 centavos. Pero entiendo, por lo que explicaba también el magistrado Rodolfo González en un foro en una universidad privada hace unas semanas, que también ellos ponen a disposición de la Fiscalía General de la República para llevar el procedimiento a nivel penal. Y creo que eso es lo que me gustaría que hablemos en este momento, antes de tirar la pausa, Jaime, el tema de, claro, pasa el tema civil o la etapa civil y en este caso no fue favorable para el señor Flores. La misma Corte Suprema de Justicia lo debe poner a disposición de la Fiscalía General de la República para que ésta lleve el proceso en la vía penal. Comentanos un poco sobre esa cancha. Así es. Lo que pasa es que está la figura civil del enriquecimiento, que es de la que hemos estado hablando, sí, pero también el enriquecimiento ilícito está tipificado como delito en el Código Penal. Entonces, ahí lo que ocurre es que si se consigna de que hay una conducta dolosa, es decir, que ha habido una intencionalidad de hacer daño, si por ejemplo, se configura de que se ha obstruido la justicia y otros elementos más, entonces, efectivamente, el caso de enriquecimiento ilícito en la materia civil puede pasar a constituir un caso penal por el delito de enriquecimiento ilícito. Y esto sería básicamente lo que tienen que hacer en la Corte, es ponerlo a disposición de la Fiscalía y la Fiscalía tiene que evaluar. Acá, por ejemplo, y yo creo que es bueno adelantarlo, por ejemplo, en el caso de los ministros, con esto lo que decimos los sobresueldos entre comillas, por ejemplo, si se demuestra de que ellos en principio es enriquecimiento ilícito en materia civil. Sí. Y si se demuestra que no ha habido dolo, digamos, o no ha habido conspiración para violar una serie de elementos, pues en ningún momento esto se quedaría en la vía civil, restituir el dinero, no tendría razón y no tendría razón a un proceso penal. Entonces es importante diferenciar. Y yo creo que es sumamente importante en esto tener como poner la cabeza fría, digamos, no hacer
cacerías de brujas, o sea, no se trata de buenos o malos, sino que se trata de que se tiene que legitimar el uso de los fondos públicos y es inaceptable de que hayan pagos que se hagan por encima de la ley. Perfecto, Jaime. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a continuar discutiendo este tema del enriquecimiento ilícito como práctica estatal. Permítanos una pausa. Volvemos en instantes. En la mediodía de este martes 6 de diciembre nos acompaña Jaime López, abogado e investigador de Funde, y estamos hablando sobre el enriquecimiento ilícito como práctica estatal. Retomando la entrevista, entonces, Jaime, hablábamos en la pausa que creo que es importante hacer esta mención. Ya hacías tú la distinción en el primer bloque sobre el tema desde la línea civil y la línea penal, pero hay casos que creo que podrían ser más ejemplarizantes, llevarlo desde la vía penal, porque no solo nos conectaría el enriquecimiento ilícito, sino con otras prácticas que se han hecho en la administración pública. Pienso en dos, el caso de Luis Martínez y el caso de Elías Antonio Saca. Puede ser que la vía penal nos permita en algún caso profundizar un poco más y otros casos se deben quedar en el ámbito civil para la manera de restituir la plata que no se pudo declarar legalmente. Yo creo que el caso el fiscal es impresionante porque básicamente esos pagos que se le hacen fue para que él no es venta de justicia, o sea, realmente es para que el fiscal, es para manipular toda la actuación de la fiscalía y eso efectivamente tiene consecuencias graves, o sea, entonces en ese caso efectivamente no solo hay un tema de enriquecimiento ilícito en materia civil, dinero que hay que recuperar, sino que definitivamente y fundamentalmente hay un problema de tipo penal y que realmente este señor tiene que ser procesado y condenado, creo yo, con la justicia que merece la sociedad salvadoreña. En el caso del expresidente Saca también, mira, y el problema es que el presidente Saca parece como, no es solo de que haya hecho pagos, o sea, que no tienen suficiente base legal, sino que él estructuró todo un esquema, ¿verdad?, para hacer un sistema de pagos ilegales. Porque, y creo que es importante mencionar estas cosas también, un problema de raíz que tenemos es lo que se llama la ley del organismo de inteligencia del Estado. Entonces esta ley tiene dos artículos, digamos. Un artículo dice que es el presidente el que se decide cómo se van a manejar los recursos y el otro artículo dice que toda la información del uso de los recursos únicamente la conocerá el presidente de la República. Entonces es una ley que rompe con todo esquema republicano, o sea... Y esa ley está vigente, entonces el presidente Saca viene y amparado en esa ley comienza a estructurar un esquema de sacar dinero en efectivo, hacer una red de pagos y todo esto. Yo creo que apenas estamos comenzando a conocer lo que hizo el expresidente Saca y definitivamente ahí hay una cuestión ya de afectar, lesionar a la sociedad, lesionar los intereses del Estado y son elementos constitutivos de delito definitivamente. Me parece interesante esta conexión que tú también haces, Jaime, sobre la ley del organismo de inteligencia del Estado, porque se asocia solo en campos de seguridad, pero ¿qué tanto la discreción o la generalidad que pueden tener artículos permiten hacer las prácticas que se alega que se hizo en el caso de Elías Antonio Saca, ¿no? Porque pueda permitir en función de seguridad, entre comillas, manejo de dinero y desembolso de plata a diversos funcionarios, como ahora se está probando con las investigaciones que ha hecho la sección de probidad, pero que también la Fiscalía General de la República Pues básicamente digamos el artificio legal con el cual no solo ocurrieron los casos de corrupción durante la administración Saca, sino que posiblemente el dinero que recibió Leonel Flores en exceso y que ahora va a tener que reintegrar a la hacienda pública, los fondos que no ha podido demostrar el expresidente Funes, que también no ha podido desvanecer y por lo tanto es enriquecimiento ilícito. Y aún esta red de pagos, esquema de pagos o sobresueldos a ministros y otros funcionarios, si eso se constata, pues el origen de todo esto lo tenemos en la ley del organismo de inteligencia del Estado. Y esa ley, sinceramente, es una ley que no cumple con los parámetros de la Constitución, o sea, en realidad yo decía hace unos días, es una ley monárquica, o sea, el presidente se considera rey y él no tiene que rendirle cuentas a nadie. Entonces, si queremos, digamos, más allá de quién, los nombres
la persecución penal o la restitución patrimonial. El problema sistémico, digamos, o institucional que tenemos, lo tenemos con esa ley. También la ley de la Policía Nacional Civil, que establece un fondo de manera similar, es mucho más pequeño, pero igual no tiene, el director de la Policía Nacional Civil no tiene que rendirle cuentas a nadie de los gastos secretos que hace. Entonces tenemos que establecer una ley, porque los gastos son necesarios, los gastos secretos son necesarios, pero bajo restricciones muy estrictas. Los gastos secretos solo se pueden utilizar para pago de informantes, operaciones encubiertas en materia de seguridad pública y para protección de testigos que estén en riesgo su vida, pero no se pueden utilizar para nada más. O sea, entonces, yo creo que ahí, digamos, vamos a tener que hacer una acción, ya sea para pedir la inconstitucionalidad de esa ley o para que se apruebe una nueva ley de servicios de inteligencia del Estado. Que es muy probable que sea el camino más apropiado, Jaime, porque si es a través de reformas en la Asamblea Legislativa va a tener un largo camino por recorrer, si es que no se va a bloquear por las características mismas de esa ley y que el partido de gobierno evidentemente no la va a querer aprobar. Sí, entonces yo creo que es importante que la población vea cuál es el origen del problema y el origen en términos legales, desde luego, el problema es mucho más, pero en términos legales es esta ley y son 2 artículos, o sea, el artículo 8 y el artículo 9 de la ley del organismo de inteligencia del Estado. Eso es lo que ha permitido que desde el expresidente Flores, creo, porque esa ley fue aprobada a principios alrededor del año 2000. El expresidente Flores, el expresidente Saca. Yo me atrevo a decir, también durante la administración Funes, y ahora con lo que está diciendo el exfiscal Luis Martínez, de que también recibió pago ya durante la administración Sánchez Serén, pues seguramente. Y hay un problema, fíjate que a mí me ha llamado la atención, digamos, cómo el gobierno actual, que es responsable de dar explicaciones y de dar cuentas, ha reaccionado. Y básicamente en lugar de decir, miren, es cierto, o sea, aquí se ha abusado, porque es en la casa del presidente donde está ocurriendo, y básicamente la actitud que están teniendo es de negación primero, ¿verdad? Luego argumentos, estas falacias, digamos, bueno, si los demás fueron corruptos, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué no investigan a los otros? ¿Por qué no investigan a los otros? El tema también argumentos bien pobres de decir, miren, es que los ministros ganan muy poco y tienen que ganar más y tenemos que ver cómo les pagamos más. Entonces ese tipo de cosas son, a mí realmente me dan pena. Y creo que el llamado no solo es la cuestión de la lucha judicial y la fiscalía, sino que también el llamado, digamos, de liderazgo político. O sea, y yo creo que este gobierno, una gran cosa quería, es decir, miren, las cosas así han funcionado, pero por el bien de la sociedad, por el bien también de nuestro propio gobierno y de nuestro mismo partido, vamos a cambiar las reglas y vamos a comenzar a funcionar de manera legítima a partir de este momento. Solo quiero hacer una mención con esta idea que tú has expuesto, Jaime. ¿Por qué el gobierno reacciona de esa manera? Digamos, un aspecto más de ser transparentes, más frontales y abordar el tema y discutirlo de manera directa, porque ayer estuvo con nosotros la subsecretaria de Transparencia, Lourdes Palacio, y nos mencionaba que estas prácticas no se daban en la gestión actual de gobierno, pero tenemos notas periodísticas que nos dicen lo contrario. Entonces, pero la pregunta del millón es ¿por qué el gobierno reacciona de esta manera, sabiendo que podría abordarlo de una manera distinta, mucho más clara hacia la ciudadanía y planteando las cosas como, por ejemplo, estamos discutiendo en este momento y que requerirían cambios, modificaciones, y creo que respaldo desde la sociedad civil podría tener si se va a enfilar a atacar este tipo de prácticas? Fíjate que yo creo que es realmente el complejo del ladrón, o sea, que el ladrón tiene este problema de decir que él no lo hizo, ¿verdad? Pero yo ahí, un llamado realmente y creo que toda la sociedad tenemos que hacer un llamado, de que el gobierno no tiene por qué estar a la defensiva, o sea, y digamos, y si hay personas que van a ser responsables, o sea, hay que procesarlos. Como te digo, no se trata de llegar a juicios penales, se trata, si hay dinero que pagó ilegalmente, hay que restituirlo y comenzar a hacer las cosas de manera legal y fundamentalmente tomar liderazgo, o sea, ¿por qué? Porque, ahora, ¿cuál puede ser la resistencia del gobierno? Mira, la literatura y la experiencia en América Latina lo que plantea es que estas cuentas secretas en la presidencia eran la llave de la gobernabilidad en estados con una democracia muy débil. ¿Qué significa esto en términos concretos? Que el gobierno, por ejemplo, necesita aprobar una nueva ley de protección social, digamos, por ponerlo en palabras bien salvadoreñas. Y como la oposición no le da los votos, y la única forma de lograr votos, eso dice la literatura de la experiencia, ha sido
pagos. Sí. O sea, entonces muchas cosas de gobernabilidad en este país, decisiones importantes, se han arreglado y se siguen arreglando con dinero. Entonces eso no es una forma correcta de hacerlo y básicamente el gobierno lo que resiente, digamos, es que si pierde esta llave de esta partida que permite hacer pagos, hay que decirlo con toda claridad, a periodistas, a políticos, a analistas, a sus propios funcionarios para mantener la lealtad de sus ministros, etcétera. Si ellos sienten que al perder esta llave van a tener básicamente un problema serio de gobernabilidad. Pero ahí es el llamado a que no, o sea, al contrario, o sea, si ellos siguen aferrándose a esta partida secreta, ilegal, inconstitucional y tan lesiva a la sociedad, tan ofensiva para la sociedad salvadoreña, precisamente lo que van a provocar, ahí sí en ese caso es un problema de gobernabilidad, porque lo que van a tener es el rechazo, el desprestigio y probablemente van a terminar procesados judicialmente, o sea, ¿verdad? Como lo está haciendo actualmente procesado el presidente Saca, porque sería exactamente el mismo caso, o sea. Jaime, tenemos que cerrar la entrevista, pero antes quiero formularte este interrogante. Hemos hablado mucho de las expresiones de enriquecimiento ilícito, o se ha abordado mucho en diferentes medios de comunicación enriquecimiento ilícito, que evidentemente toca a la administración pública por exfuncionarios o actuales, en algunos casos, funcionarios públicos. Pero no hablamos también de otros actores de carácter privado involucrados en el enriquecimiento ilícito. Por ejemplo, partidos políticos, instituciones bancarias. ¿Qué tanto también significa investigar a estas instancias que son parte del entramado al final de una red de enriquecimiento ilícito que trastoca la figura pública y la privada, y a veces se quieren separar, pero están íntimamente vinculadas? Entonces, ¿cómo involucrar en el análisis el ámbito privado dentro del enriquecimiento ilícito? Sí, miren, lo que pasa es que estamos realmente ante un caso de que no es el caso aislado, es decir, no es el problema de corrupción, no es Luis Martínez ni Antonio Elías Saca, sino que estamos realmente ante un caso sistémico. O sea, estamos hablando, bueno, el hecho de que una persona tan honorable y tan reconocida y tan prestigiosa como es la doctora María Isabel Rodríguez haya recibido este tipo de pagos ilegales, pues te dice la extensión que tiene, ¿va? Y definitivamente aquí hay un problema de bancos que no han reportado movimientos ilegales de dinero, que sus ejecutivos tienen que ser investigados y procesados. Es importante también en otros países, por ejemplo, no solo la responsabilidad individual, sino que también está la responsabilidad corporativa. Hemos leído casos, ¿verdad? Por ejemplo, Volkswagen, Siemens en Alemania, donde la empresa tiene que pagar millonarias multas precisamente porque permitió que sus oficiales ejecutivos facilitaran transacciones ilegales. Entonces, sí, o sea, y yo creo, y por eso es bien importante esto en que yo creo no convertirlo en una cacería de brujas, sino que asumir el problema con responsabilidad. O sea, tenemos un problema, yo diría, si es de los más complejos, o sea, que ha tenido el país, porque se enfrenta a la disyuntiva de que la mayoría de sus funcionarios, la mayoría de sus instituciones, agentes del sector privado, van a estar involucrados o van a salir mencionados, digamos, cuando se haga una investigación extensa sobre esto. Y sí hay que establecer sanciones, pero fundamentalmente lo que hay que hacer es establecer un punto fundacional de hacer las cosas diferentes hacia adelante. O sea. Cierro con esto muy concreto. Para hacer este tipo de investigaciones, Jaime, ¿lo tienen que hacer las instancias del sistema político salvadoreño o tenés que recurrir a instancias externas para que logren este tipo de entramado y buscar responsabilidades de todos los agentes públicos y privados involucrados? Mira, lo ideal sería que lo hiciéramos internamente, o sea, digamos, por ejemplo, el presidente, si quisiera tener liderazgo, podría llamar él a una comisión anticorrupción, digamos, manejemos la figura, y pedirle a una comisión anticorrupción de personas notables, con apoyo técnico adecuado, que haga una investigación. No es de una investigación judicial ni penal, sino que es una investigación para establecer la verdad, o sea, la situación de cómo se han manejado las finanzas públicas y establecer medidas para que esto no se siga haciendo de esta manera. Y desde luego de ahí se van a derivar algunos procesos judiciales, alguna sanción, pero lo fundamental es establecer cómo se ha manejado el dinero y de qué forma se puede cambiar para que eso no siga ocurriendo. Entonces, en términos yo le doy mucha importancia al liderazgo político y realmente si a mí me preguntas qué opción elegiría o qué opción buscaría, antes de estar de ir a un tribunal a gritarle corrupto a un procesado, yo preferiría asistir a un llamado del presidente como sociedad civil a apoyar para que se forme una comisión anticorrupción, una comisión de la verdad.
Perfecto, Jaime, ha sido un gusto. Gracias por habernos acompañado. Encantado. Estuvo con nosotros Jaime López, investigador de Funde y especialista en temas de transparencia. Hablamos del enriquecimiento ilícito como práctica estatal. Permítanos una pausa, regresamos en instantes.